Hola, bienvenidos a Conoce la Esclerosis Múltiple. Yo soy Antonieta Sea y hoy me encuentro en la hacienda de Galindo, que según cuenta la leyenda, en 1524 Hernán Cortés se la regaló a la Malinche. Y estoy aquí pues después de más de un año de estar en pandemia, de no salir de casa. Empiezo un poquito a retomar lo que eran las cosas que hacía antes y acudir a seminarios de salud. En esta ocasión estoy en un seminario sobre depresión y ansiedad. Y para hablar del tema de depresión y sobre todo cómo nosotros mismos en casa podemos darnos cuenta o qué podemos hacer para identificar si estamos sintiendo algo más que solo tristeza, pues vamos a platicar con el doctor Luis Alviso de la Serna. Él es médico psiquiatra especialista en neuropsiquiatría. Acompáñenme a ver esta entrevista. Luis, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista para hablar de un tema tan importante que escuchamos tanto de depresión, pero luego no acabamos de entender muy bien lo que es. Y como yo te comentaba, este es un sitio para pacientes o para familiares que tienen alguna enfermedad crónica, en especial esclerosis múltiple o alguna enfermedad desmielinizante. Y lo primero que yo te preguntaría ¿es lo mismo vivir con tristeza, anedonia y depresión? ¿Estas tres cosas son lo mismo? Esto es una pregunta bien importante y tenemos que tenerla clara, ¿no? Todos necesitamos estar viendo que todo el mundo se puede sentir triste un día, ¿no? Un día sentirse triste es normal. Todos podemos tener este mal día. Pero ya cuando estamos hablando de un trastorno depresivo mayor, estamos hablando que estos síntomas son duraderos, que por lo menos hay 2 semanas de duración y que se van a acompañar de ideación suicida, de ideas de culpa, de otro tipo de situaciones como retraso psicomotor, alteraciones en la alimentación, alteraciones en el sueño. Y también hay esta depresión que en lugar de tristeza vamos a tener anedonia. ¿Qué es la anedonia? La falta de capacidad de sentir placer. Y es esto bien importante, porque si nosotros nos ponemos a ver todas las formas que podemos llegar a tener depresión, hay 151 combinaciones. Wow. Entonces, bueno, más. Son tantas combinaciones que cada persona puede sentir la depresión de una manera ligeramente distinta. Las 2 columnas son la tristeza o la anedonia y luego le vamos sumando otros de los síntomas. Ahorita decías 2 semanas, pero entonces no se puede vivir con tristeza durante meses. ¿La tristeza siempre va a terminar en depresión? La tristeza muchas veces se estabiliza en algunos cuantos días. Cuando vivimos mucho tiempo con este ánimo bajo y que no estamos experimentando esta parte de una eutimia o un estado normal del ánimo, eutimia. Podemos hablar más de otro tipo de diagnóstico, como la distimia, que, para ponerlo en forma muy simple, implica este ánimo bajo sostenido por periodos largos de tiempo. Entonces, una persona que ya lleva más de 2 semanas sintiéndose triste, sintiéndose sin ánimo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo primero es buscar ayuda. Y en el momento de buscar ayuda, que sea de un profesional en donde nos pueda explicar si estamos experimentando un trastorno depresivo mayor o no. Muchas veces, dependiendo de las circunstancias, puede ser que la terapia psicológica nos empiece a ayudar, pero en muchas otras ocasiones vamos a necesitar un apoyo farmacológico. Esto es especialmente importante cuando tenemos comorbilidades con otros tipos de enfermedades crónico-degenerativas. Cualquier otro tipo de enfermedad crónico-degenerativa que tenga que ver con estos factores inflamatorios de forma crónica nos puede dar un trastorno depresivo mayor, porque la misma inflamación en el momento de estar afectando nuestro cerebro va a predisponer o va a facilitar que se presente este tipo de enfermedad. Y tú puedes sentirte triste, pero ¿cómo se manifiesta en tu cuerpo? O sea, la tristeza puede desencadenar otra enfermedad, desde dolor de estómago, dolor de cabeza. ¿Cómo se manifiesta la tristeza, o más bien la depresión? Una de las partes más importantes, cuando nosotros estamos viendo la tristeza,
es un día que tuviste algo malo. Pero para entenderlo, y una parte que yo les hago a mis pacientes como una similitud es, imagínate que tienes gripa. Pues cuando tienes una gripa normal no vas a buscar al neurólogo, ¿no? O al neumólogo, no vas a buscar ayuda. Cuando tienes una gripa te quedas en casita, tomas agua y se te pasa. Si un día te sientes triste, igual, te quedas en casita, buscas apapacho y pues va pasando. Pero cuando esa gripa se complica y se vuelve una neumonía, hay que ir para que nos receten antibiótico, hay que ir para que toda esa infección que está dentro de nosotros salga. Así cuando estamos deprimidos, esa tristeza fue creciendo tanto que ya no permite que nuestro cerebro esté asimilando el mundo o esté viendo el mundo como tendría que hacerlo. Entonces, aunque nosotros lo intentemos, nuestra capacidad de estar viviendo las cosas, experimentando las cosas, concentrándonos para hacer las cosas, va a ir disminuyendo. Entonces no vamos a poder rendir lo que normalmente rendimos y entonces tenemos que ir a buscar ayuda. ¿Y a dónde buscas esta ayuda? Porque ahorita veíamos que la depresión se puede manifestar en el ánimo, en la cognición, en la parte física. Entonces, ¿en dónde buscas ayuda? Una de las partes que es un reto es que muchos de los médicos no tienen esta claridad para estar buscando la depresión como enfermedad. Entonces, una de las primeras causas que vemos es que la mayor parte de los pacientes no van al médico buscando este tratamiento para depresión. La mayor parte de ellos va, como dices, por dolor de columna, por dolor de cabeza constante, por fatiga, porque no estoy durmiendo bien, porque siento que mi estómago ya está mal. Entonces, en esta parte, el médico tiene ese reto para poder diagnosticar y para poder sospechar. Hay un estudio bien interesante que dice que le preguntaron a los pacientes, oye, ¿y usted por qué no se ha tratado de depresión? Y el paciente contesta, porque mi médico no me lo ha sugerido, porque mi médico no lo ha buscado. Entonces, como mucho de la escuela médica carece de esta formación y para sospecharlo, tenemos que ver nosotros mismos qué podemos hacer. Y entonces los invité a pensar, ya no estás disfrutando las cosas igual que antes, te sientes triste en la mayor parte de los días, esto lleva 2 semanas o más pasando, te ha pasado que estás más irritable, te ha pasado que hay alteraciones en el sueño, andas como dicen por ahí con la mecha corta o han existido ideas de muerte. Pues entonces es buen momento para acudir a buscar ayuda. Hay muchas escalas autoaplicables en línea que podemos consultar y que nos pueden ayudar para ver qué tanto de estos síntomas ya nos están orientando a tener un poco más de estos cuadros depresivos. Ahorita te voy a preguntar algunas de estas escalas para que podamos dejarlas ahí en la descripción del video y te puedas de alguna manera guiar, claro, antes, o sea, buscando ayuda siempre, ¿no? No quedarte con esto que encontraste en internet. Y es bien claro, ¿no? Estas escalas no van a ser autodiagnósticas. Estas escalas van a ser para sugerirle a la persona que vaya a buscar ayuda porque ya está teniendo un problema importante. No es como que, ay, califiqué en tantos y ya me autodiagnostico depresión. No, es califiqué tantos, ya tengo muchos síntomas que me dicen que tengo que ir con un especialista para ver qué me está pasando. Y menos para que te autorrecetes, ¿no? O sea, eso mucho menos, no es para que exactamente digas por aquí es y voy a buscar a alguien. ¿Qué otros factores de riesgo pueden ser? No sé si la edad, el ser hombre, mujer. Generalmente las mujeres se deprimen más que los hombres. Mujeres. Esta es una estadística que hasta hace unos años estaba 2-1. Actualmente vemos que ya no es tan disparejo y que lo que más bien pasaba es que no diagnosticábamos adecuadamente a los hombres. Pero hay que recordar que el principio de las hormonas tiene mucho que ver también con esto. Hay muchas damas que en esta parte del ciclo hormonal experimentan el llamado síndrome premenstrual y donde se experimenta este cambio súbito del estado de ánimo relacionado con este periodo de tiempo. Es un claro ejemplo de cómo las hormonas pueden estar afectando nuestro cerebro y de esta manera también ver por qué las mujeres tienden a tener un poquito más de depresión que los hombres. Luis, tú eres neuropsiquiatra y decías algo muy importante, que la depresión se puede medir ahora con esta resonancia magnética
o sea, ahí se puede ver que sí hay una parte afectada del cerebro, que no es algo que nada más digas, ay, me siento triste, sí hay una manera de comprobarlo. Esto es bien interesante. Tenemos muchos estudios de neuroimagen que nos hablan cómo se modifica la funcionalidad de nuestro cerebro cuando estamos deprimidos. Son estudios de resonancia magnética funcional y de otro tipo de resonancias magnéticas en donde hay paradigmas, es decir, pruebas en donde vemos cómo cambia la funcionalidad de nuestro cerebro. Sin embargo, ninguno de estos estudios es diagnóstico. Imagínate cuánto saldría a diagnosticar depresión haciendo resonancias magnéticas funcionales. El diagnóstico tiene que ser clínico, pero los estudios de imagen a veces nos pueden apoyar cuando tenemos dudas si hay algún otro tipo de enfermedad o descartar otras enfermedades. Entonces, aunque todos estos estudios existen, la mayor parte de ellos se hacen para investigación, porque el diagnóstico y el tratamiento continúan siendo primariamente clínicos. Entonces, podemos leer 50,000 cosas, pero no implica que nuestro doctor tenga que mandarnos estudios de N cantidad de dinero para poder llegar a un diagnóstico adecuado. Diagnóstico clínico significa que el doctor te vea. Así es, ¿no? Que te conozca, que te pregunte y te vea. Que te haga tu historia clínica y te revise completo. Otra cosa que quisiera que nos aclararas, si es un mito esto de que la depresión y la tristeza es porque te falta dopamina, te falta serotonina, ¿eso es cierto o eso ya es mito? En los 80 se creó esta tendencia y tiene un principio genético, ¿no? Que cuando se descubrieron en los 80 las alteraciones en el transportador de serotonina, se dijo, bueno, entonces el principio de la depresión tiene que ver con la serotonina. Pero la parte serotoninérgica no es una constante. Alrededor de la historia y desde antes de la serotonina se estuvo buscando la parte noradrenérgica. También se ha visto un efecto importante de la parte dopaminérgica. Y también encontramos últimamente la parte del glutamato. Entonces estamos encontrando distinto tipo de alteraciones en distintos neurotransmisores para que nos puedan dar estos síntomas depresivos. Si nosotros nos quedamos únicamente pensando en la parte serotoninérgica, únicamente estamos viendo una cara de la depresión y probablemente nuestro tratamiento se vea corto o nos quedemos con algunos síntomas residuales en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos sí. Por último, me gustaría que nos explicaras, que nos dieras como un panorama de este porcentaje, cómo va subiendo cuando ya tuviste un cuadro depresivo, cómo sube el porcentaje de que puedas tener uno segundo y cómo sube para un tercer cuadro, ¿cómo es eso? Está esta estadística que nos dice, si tienes un cuadro depresivo, tienes un 40% de probabilidades de presentar un 40. segundo. 40%. Ya es como mucho. Es como menos de la mitad, pero ya eso es importante, cerca de la mitad. Si tienes 2, un 60% es más de la mitad. Si tienes 3, un 80%. Y si tienes 4 episodios, casi es una constante que vas a tener otras recaídas en estas partes depresivas. De las teorías que nos explican esto está esta teoría inflamatoria, en donde el cerebro va cambiando su conectividad y esta función de los receptores y esta función que tiene pues esta comunicación neuronal se va a ir afectando crónicamente y va a estar dañándose crónicamente con cada episodio nuevo. Así que estamos hablando tal vez de dos tipos de depresión, o tal vez estamos hablando de esta depresión que algo malo te está pasando en la vida y que en esa parte te pasó algo malo en la vida y tienes que ir a buscar un tratamiento adecuado, y tal vez esta otra depresión que se ha dado por enfermedades crónico-degenerativas, por múltiples cuadros depresivos, va a ser distinta a esta otra, ¿no? Entonces es bien importante por eso acudir con un clínico que nos pueda dar la ayuda adecuada en el tiempo adecuado. Y pues recordar que seguimos viviendo esta pandemia, que seguimos todavía con el COVID muy presente, pero también con las secuelas que está dejando, y una de esas secuelas puede ser depresión. Dentro de las secuelas neuropsiquiátricas más frecuentes está la fatiga, el insomnio, la ansiedad y la depresión. Entonces hay que tenerlo consciente porque la misma enfermedad, con esta parte inflamatoria que ocasiona por esta parte neurotrópica que tiene el virus como tal, puede estarnos dando estas secuelas hasta meses posteriores de la enfermedad. A ver, repítemelas. Fatiga. Las alteraciones más frecuentes neuropsiquiátricas que estamos viendo son fatiga, alteraciones en el sueño, ansiedad y depresión.
son como de las 4 más frecuentes, y pueden venir también después ahí algunas alteraciones en la memoria. Todas pueden durar, y tenemos casos que duran hasta 6 meses. Entonces hay que buscar el apoyo adecuado para recuperarnos un poquito más fácilmente. Claro, y siempre decir que hay tratamiento, ¿no? O sea, lo importante es tener, como siempre, el diagnóstico, ya que sea seguro que eso es lo que tienes, y que te den el tratamiento que sea el adecuado para ti. Claro, y buscar justamente quién nos vaya apoyando con esto, porque a veces llegamos con el médico y nos dice, no, bueno, se va a ir pasando. Y aunque no hay un tratamiento universal para cada paciente, pues tenemos que buscar cómo ayudarle con los síntomas, ¿no? Entonces, que vaya yo al doctor y que me diga, pues, sigue con tu fatiga otros 6 meses, pues, ¿qué tan funcional puedo ser, no? Hay que buscar esa persona que nos está ayudando por lo que nosotros estamos diciendo, pero primero que nada hay que tener consciente lo que acabas de decir, hay tratamiento y hay que buscar este tratamiento. Claro. Y también checar que si tu fatiga es diferente, porque uno de los síntomas principales de la esclerosis múltiple pues es la fatiga. Pero si ya tu fatiga cambió y estás viendo que algo no checa, puede ser también parte de un trastorno neuropsiquiátrico que hay que buscarle. Y existe justamente esa parte, ¿no? La misma esclerosis y los factores inflamatorios relacionados con la parte de la enfermedad, pues van a ser más fácil que se presenten estos tipos de síntomas neuropsiquiátricos. Si bien no tenemos una correlación hasta el momento de qué ha pasado con muchas de las enfermedades neuropsiquiátricas, sí vemos que el principio de la inflamación es importante para cuando cualquier persona se infecta de COVID, y me refiero también a enfermedades como la diabetes, ¿no? Hay que tener consciente eso, y hay que tener consciente que tenemos que buscar un tratamiento adecuado. Muchísimas gracias, Luis. Vamos a dejar aquí tus datos. Tú das consulta privada para quien quiera. Siempre dejamos los datos aquí, tus redes sociales y todo. Muchísimas gracias. Gracias.